Amados pastores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta plataforma de Zoom Cosecha Intercontinental. Pastores de ella, de la República Argentina, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecidos los que están en la red y también los que están a través de las redes sociales que puedan ver esta exposición. Rogamos que al contactarte a través de este video lo puedas compartir también dentro de tus grupos pastorales y a través de tus contactos puedas suscribirte al canal, así cuando tengamos contenidos te pueda llegar de una manera muy personal. Hacer tu comentario y poner me gusta. Gloria a Dios. Vamos a invitar al pastor Faustino Rodríguez, Perú, que pueda traer una palabra de oración para la apertura de esta reunión. Pastor Faustino, buenas noches. Pueda traer una palabra de oración para iniciar esta exposición. Adelante, pastor Faustino Rodríguez. Bienvenido. Gloria a Dios. Amén, Muy pastor buenas Rodríguez. noches, mis hermanos pastores. Muy buenas noches, les saludo con la bendita paz del Señor Jesús. Agradecerle al Señor por esta oportunidad y me siento gozoso y vamos a dar bienvenido primeramente al Espíritu Santo que obre en nuestros corazones, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para recibir la enseñanza y que el Señor use al que va a exponer. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por esta oportunidad. Gracias, Señor, oh Jehová. Bendiga, Señor, a todos aquellos mis hermanos que están en la plataforma. Bendícenos, Señor, esta noche. Bendiga también al pastor Adrián, quien va a estar exponiendo, Señor. Bendígalo, ministralo. Da sabiduría, discernimiento, interpretación. Ministralo, Señor, mi Dios, para edificación cada día. Gracias te damos, Señor, mi Dios. Tú seas, Señor, obrando en cada corazón, en cada entendimiento, Señor, ministrando a tus siervos, tus hijos, Señor, ministrando. Gracias, Señor, mi Dios, y encamínanos en tu verdad para la obra, para el servicio tuyo, Señor, mi Dios. Y gracias te damos, oh Jehová. Glorifico tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, Por eso, pastor Faustino. Amén. Para mí es una bendición en esta noche presentar un amigo, un siervo de Dios que viene predicando por todas las regiones de Perú y también ha sido invitado en otras iglesias en el extranjero. Es un hombre que le gusta la obra misionera, tiene un llamado apostólico profético y con nosotros el pastor Adrián Espinosa. Bienvenido, pastor. Adelante con la exposición de esta noche. Muchas gracias, Pastor Elidia. Y aquí, gracias también por cada uno de ustedes, Pastor Percy, Pastor Faustino. Aquí vemos también a Carlos Breán y algunos más se estarán sumando para este diálogo teológico, ¿no? En principio, la teología no es solamente para especialistas, ¿no? La teología es para cada creyente, ¿no?, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? Cada creyente está, por decir, obligado a ser un teólogo, ¿no? Ya que 1 de Pedro 3:15 nos dice que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, ¿no? Hoy, en estos tiempos en la que estamos viviendo hoy, urge el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no?
conocimiento de las Escrituras. Y por eso vamos en esta mañana, perdón, esta noche, vamos a comentar en cuanto al libro, Desenmascarando la ilusión, ¿no? Es un PDF que ya les he alcanzado a algunos y a los que faltan también les seguiremos alcanzando. Y para empezar entonces, vamos a leer las Escrituras para animarnos al diálogo teológico hoy en el Salmo 139 y el verso 33 y 34. Salmos 139, versos 33 y 34. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿no? Entonces, tenemos que examinar, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno. Así que les ha llegado el PDF de este libro, que es una voz profética, como el autor es el pastor Otoniel, un gran amigo, y me pidió un prólogo, ¿no? Ahí en la parte del prólogo está ahí el comentario, que lo pueden leer, ¿no? Y en el libro, en la página 8, en el prefacio, hay un llamado, ¿no? Que sería el tema de hoy día, ¿no? 3 llamados que tenemos hoy. Un llamado a la verdad, el segundo, un llamado a la santidad, y 3, un llamado al discernimiento espiritual. Entonces, en el prefacio, el autor nos anima a que podamos tener hoy un llamado a la verdad, ¿no? Y eso lo dice la Escritura, ¿no? En Juan nos dice: y conoceréis la verdad, ¿verdad? Y la verdad nos hará libres, ¿no? Es el conocer la verdad. Entonces, si nosotros conocemos las Escrituras, vamos a poder tener autoridad en nuestra vida, y eso nos va a hacer libres, ¿no? Libres del pecado. La Biblia nos apartará, la lectura de la Biblia nos apartará del pecado, o el pecado nos apartará de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, en un mundo de relativismo, ya no podemos decir si esto es blanco o esto es negro. Hoy, en un contexto de relativismo que vivimos, ya no podemos definir claramente si es blanco o negro. Hemos caído a un relativismo, ¿no? Y ya no decimos blanco o negro, sino decimos es gris, ¿no? Y en ese sentido, depende del color con que tú mires el cristal, ¿no? El cristal es conforme a tu mirada, ¿no? Entonces, en este sentido, hoy se necesita conocer las Escrituras.
Entonces, el autor nos lleva a unos fundamentos bíblicos, teológicos, de la eclesiología, basada en la neumatología y en una cristología bíblica en la que hoy nosotros tenemos que conocer las escrituras, ¿no? Entonces, el libro es profundamente bíblico, teológico, y nos va a dar la parte eclesiástica, la parte neumatológica y también la parte cristológica. Y por eso que el autor nos hace un llamado a la verdad. Hoy, en esta nueva era, donde el 90% es verdad y el 1% es mentira. Es en nueva era ya, ¿no? Y el púlpito hoy en día está pervertido por la teología liberal, uno, dos, por la teología de la prosperidad, tres, por la ideología de género y cuatro, por el judaísmo. Ya hoy los evangélicos quieren ser judíos, ¿no? Ya los judíos quieren ser evangélicos, ¿no? Entonces estamos en la era del mesianismo, ¿no? Y cada iglesia evangélica tiene su banderita de Israel, algunos celebran las fiestas, algunos celebran otras tradiciones, algunos pastores ya no se ponen gorros, ya se ponen el kipá, otros usan instrumentos, como el chofar, y no está malo, ¿no? Está bien. Pero lo malo es que eso se vaya a uno judaizar. Y por eso que el autor nos presenta el libro como una voz profética para encarar estas herejías, estos ismos llenos de extremismos que vienen del demonismo y se van al abismo. Entonces, alguien tiene que encarar. Y para eso la preocupación del autor, que escribe el libro, ¿no? Con lágrimas, con mucha preocupación e inquietud, el pastor Otoniel Pardo, un gran amigo que lo conozco por décadas, él va a estar invitándonos a un llamado a la verdad, a examinar, ya a investigar bíblicamente el tema del crecimiento de la iglesia, ¿no? Que es el título del libro, es Desenmascarando la ilusión. Y tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Y vamos a ir señalando algunos puntos, algunas preguntas que el autor nos va a ir a nosotros, ya que tenemos el libro a nuestras manos, a nuestro alcance, y podemos ir trabajando en estas semanas, en estos meses, en cuanto a este llamado de conocer las escrituras, ¿no? En este tiempo de relativismo, donde muchas veces la iglesia a lo malo lo llama bueno, ¿no? Yo como pastor a veces me he encontrado en una situación cuando Jesús estaba frente a Pilato y frente al pueblo, ¿no? Y Pilato le dice, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente dijo, bueno, hay que soltarlo a Barrabás. Yo me encontraba a veces como pastor en la iglesia, con lo que tenía que disciplinar al hermano. ¿A quién disciplinan? ¿Al pastor o al hermano? Bueno, disciplinemos al pastor, ¿no? Entonces, no, y no fue una sola iglesia, sino en varias, ¿no? Y eso para mí me dio un privilegio de conocer muchos lugares y ministrar a muchas iglesias, ¿no? Porque muchas veces la iglesia caía en la política y caía en el manejo de escoger a sus pastores, ¿no? Que más le convenga,
que más le conviene, ¿no? Porque hoy la iglesia contrata talentos, ¿no? Qué bonito predica el pastor, ¿no? Contrata oradores, ¿no? Contrata talento, ¿no? Contrata dones. No, no tiene nada que ver con el carácter, como dice segundo Timoteo 3, ¿no? Que sean maridos de una sola mujer, que sean hospedadores, ¿no? Que sean, y habla ahí más de 40 características que necesita tener el carácter de un pastor. Pero hoy en día la iglesia no contrata carácter, la iglesia hoy contrata talentos, contrata dones, ¿no? Y los dones no son sinónimos de espiritualidad ni de madurez, ¿no? Los dones son regalos de Dios y cualquiera los puede tener, porque es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, en ese sentido, el llamado a la verdad hoy, frente a un relativismo que la iglesia eh, eh, tiene mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Yo principalmente me considero un ignorante a la palabra de Dios. Por eso mi preocupación y inquietud de conocer las escrituras no son de estos últimos años. Es desde el día que me convertí. Por la gracia de Dios, fue en el año 1976, donde pude tomar cursos por correspondencia, cursos de discipulado, 1, 2, 3, básicos, medios, ¿no? Y así sucesivamente, y poder ir a un instituto bíblico, ir a un seminario, ir a una facultad, ir a una universidad, y ahora mismo estoy llevando cursos porque soy un ignorante a la palabra de Dios, ¿no? Me hace recordar eso a gran filósofo, ¿no? A gran sabio de la historia, de la filosofía, ¿no? Sócrates, ¿no? Yo solo sé que nada sé. Hay que preocuparse cuando muchos líderes dicen que saben. Si tú escuchas eso, no sabe nada. Porque aquí está hablando un ignorante de la palabra de Dios que cada día está escudriñando las escrituras, como lo hacían los berianos, ¿no? Escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, ¿no? Ya que en el púlpito se ha filtrado la teología liberal, es decir, la razón tiene más autoridad que la palabra de Dios, ¿no? Es mi pensamiento, mi sentimiento tiene más poder que la palabra de Dios. Y eso se llama ser sensual. Una persona sensual es lo que piensa y lo que siente, ¿no? Entonces, hoy las prédicas que encontramos en el púlpito son muy sensuales, ¿no? Porque sensual no es una persona sexy. Sensual es una persona que predica sus emociones y predica sus sentimientos. Esa es una persona sensual. Por eso el llamado a la verdad que nos invita el libro es bastante de ir a una teología sistemática, a una teología bíblica y sobre todo los fundamentos eclesiológicos desde las escrituras, ¿no? Los fundamentos en cuanto al Espíritu Santo desde la palabra de Dios y a los fundamentos cristológicos desde la revelación de Dios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver el punto de vista cristológico, yo tengo que partir de 3 puntos esenciales en la teología, como son el tema de la encarnación, el tema de la cruz y el tema de la resurrección, ¿no? Entonces, el tema de la encarnación, para que mi mensaje tenga esos valores cristológicos, tiene que ser claro, ¿no? Yo no solamente tengo que decir, estoy predicando un mensaje cristológico, no. El tema de la encarnación tiene que estar claramente ahí, Filipenses 2, ¿no? El famoso tema de la kenosis, ¿no? Jesucristo hombre y Jesucristo también 100% hombre y 100% divino.
esa esencia cristológica del tema de la encarnación es clave, clave, para no espiritualizar a Jesucristo, ni tampoco humanizar. Porque si nosotros decimos Jesús, estamos hablando de su humanidad. Y si yo hablo de Cristo, estoy hablando de su divinidad. Entonces la palabra correcta es Jesucristo. Cuando yo digo Jesucristo, estoy hablando de su humanidad y su divinidad. Cuando yo solamente hablo de Jesús de Nazaret, estoy hablando su parte humana, su parte histórica. Y está bien eso, pero no es todo correcto. Elemental, ¿verdad? Y si yo hablo de Cristo, estoy hablando solamente de su parte divina y dejo la parte de los evangelios, la parte del Jesús de Nazaret, ¿no? Que vino para servir y no ser servido. Esa teología del servicio hace tanta falta hoy a nosotros como líderes que nos gusta que nos sirva. Cuando el mensaje de Jesús en Marcos 10:45 dice, yo he venido para servir. Entonces, una de las cosas que nos caracteriza al líder, al verdadero líder, es siervo. Nosotros enseñamos en la iglesia liderazgo, ¿no? Clases de liderazgo, y lo que hace falta es enseñar primeramente a ser siervos. Cuando enseñamos a la iglesia a ser siervos, verdaderamente vamos a tener líderes con carácter. Entonces, todos esos detalles nos da la teología sistemática, la teología bíblica, para fundamentar nuestros principios, el ser iglesia. No solamente es el hacer iglesia, es el ser iglesia, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Una pregunta ahí para el debate, ¿no? La esencia de la iglesia es una, santa, apostólica y verdadera, ¿no? Esos cuatro puntos esenciales de una iglesia: una, santa, verdadera. Esos principios no se pueden negociar. Cuando hoy llenamos la iglesia de creyentes, de convictos confesos, y no tenemos convertido. Ya el COVID nos advirtió. A nivel mundial, el 50% no regresó a la iglesia, y aún incluido pastores, incluido templos. Se cerraron muchos templos. Muchos pastores ya no regresaron ya. Yo conozco a muchos amigos que ya lo están pastoreando. Entonces, ¿dónde fue fundada la fe? Por eso vamos a ver preguntas acá, donde el llamado a la verdad tiene que ir con el llamado a la santidad. No puede haber un llamado de santidad si no hay una teología, una sana doctrina, una espiritualidad verdadera. Y el llamado a la santidad no solamente es individual, no solamente es que Cristo me cambió, yo era drogadicto y ya no soy drogadicto. El cambio también, la santidad tiene que ser funcional. Tiene que ser, si yo soy un profesional, tengo que demostrarlo eso también en mis funciones, donde yo estoy desarrollando mi labor política, económica, o puedo ser un periodista, puedo ser un ingeniero, un doctor. No vaya a ser como en el tiempo de Bush, ¿no? Él iba a la escuela dominical los domingos y el día del lunes estaba enviando bombas para Medio Oriente, ¿no? Ese dualismo, que somos santos en la iglesia y diablos afuera, ese dualismo se caracteriza en el pueblo evangélico, ¿no? Es como hoy un pastor político, ¿no? En la iglesia soy pastor y en el Congreso soy político. Ese dualismo, ¿no? Se juega mucho a eso. Entonces, aquí estoy encontrando muchos fans
le gusta la enseñanza, dice, gloria a Dios. Bueno, ya cuando van a escuchar al pastor Adrián, tienen que venir ya preparados, ya tienen que venir aterrorizados, porque el mensaje que muchas veces comparto no es tan popular y no es tan plausible, pero gracias a Dios que podemos ir en esta ignorancia conociendo la luz, ¿no? Por eso en Génesis 1:3, Dios hizo la luz. Y ahí no habla de la luz solar, de la luna, del sol o de las estrellas. Ahí en el contexto rabínico, la palabra luz es conocimiento. Y en el hebreo, la palabra ignorancia es tinieblas. Por eso siempre cuando estoy en clases, no llamo alumnos, llamo discípulos. Porque alumno viene de alumnis, es decir, sin luz. Si somos maestros, nunca digamos, voy a pasar lista a alumno, no. Le está diciendo a los creyentes que no tienen luz, que no tienen la verdad. Tienes que hablarle de talmidín, de discípulos, ¿no? Talmidín en hebreo o matetes en el griego. El problema es que no hay matetes hoy en día, hay metetes. Matetes en el griego es discípulo. El gran problema de hoy en la iglesia es que no hay matetes, no hay discípulos, hay metetes. Por eso uno mete su cuchara por aquí y por allá y sale todo un confucio, ¿no? Sale todo confundido. Por eso es importante hoy este llamado a la verdad y este llamado a la santidad personal, individual y también a la santidad funcional, que somos luz y que somos sal. Y eso hace falta mucho hoy en día frente a la corrupción en la que estamos viviendo. En la iglesia no participa nada. Hace 2 semanas falleció un pastor aquí cerca, donde yo vivo. Fue asesinado cruelmente en una madrugada de un lunes a las 5 de la mañana y aún su esposa está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y aún su pequeño hijo. Bueno, gracias a Dios que se salvó el hijo, ¿no? La esposa está... Y no se pronunció el mundo evangélico. O sea, ¿qué iglesia somos, no? Que si nos dolemos, como dice la Biblia, llora con los que lloran y gozad con los que se gozan. Y ahorita estamos de duelo, de luto, estamos llorando por la pérdida de un amigo. Pero a muchos no les llega el mensaje. A muchos no les va, como están como el levita, que se va por evitamiento, o están como el sacerdote, apurados para el culto, y se pasan de largo. Y así es el mundo evangélico, ¿no? Lleno de buenas doctrinas, lleno de buenos cánticos, lleno de buenos cultos, ¿no? Al cielo voy, me voy con él, más allá del sol, cuando allá se pase lista, y nos escapamos de la realidad histórica en la que tenemos que dar testimonio de ser luz y sal en esta sociedad con tanta suciedad que hay. La iglesia es la reserva moral para este mundo. El presidente no va a hablar de moralidad. El presidente no va a hablar de ética. El ministro tampoco. El congresista tampoco. El alcalde tampoco. Es la iglesia de Jesucristo. Es tú y yo el que tenemos no solamente una voz profética, es una acción profética. La Biblia habla de ser testigos, marturia. Y eso tiene que ver con mártir. La idea de marturia tiene que ver con la idea de mártir, de dar la vida. Por eso el evangelio es dar. Por eso el apóstol Pablo dice, así como yo me gasto, así como yo doy, estas manos me han servido. No trabajo de balde, no soy de carga. Por eso Jesús decía, he venido para servir. Esa es nuestra función de servicio. Somos agentes de transformación para una sociedad. Este mundo se está cayendo a pedazos. ¿Y quién va a ser la sal, la luz de la tierra? Es la iglesia de Cristo.
Es la única llamada a salar esta sociedad. Cuando yo digo dar la sal, la sal tiene la función de preservar. La sal tiene la función de saborizar, ¿no? Nosotros le ponemos el sabor, le damos la preservación de toda corrupción. Pero sin embargo, la corrupción ya no solamente está en la política, la corrupción también está en la iglesia. Mire, imagínense la corrupción en el liderazgo evangélico. Eso no se habla, eso no se dice. Pero hay que decirlo, pues, ¿no? Que la corrupción no solamente está en la política, no está en la sociedad, también lo está en la iglesia evangélica. Por eso el del libro es una voz profética que nos llama a encarar las herejías, a encarar los extremos de una iglesia en la que hoy tenemos una iglesia almática, una iglesia emocionalista, una iglesia de entretenimiento y la falta de entrenamiento para ser ciudadanos y donde haya transformación en la cultura. Se ha evangelizado el Perú, se ha evangelizado América Latina, se ha evangelizado el mundo entero, pero no se ha transformado la cultura. Y el llamado es que podamos llevar ese mensaje que transformó las culturas en el primer siglo, tanto la cultura romana, la cultura griega, aún la cultura judía fue transformada. 3 culturas se transformaron en el primer siglo. Y en la Reforma, cuando llegó la palabra la Reforma, se transformó la educación, y ya no solamente era para los ricos, sino también la educación era para los pobres. En el tiempo de la Reforma había 2 clases sociales, clase rica y clase pobre. Llegó la Reforma a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, llegó la Reforma a Alemania, Inglaterra y a los Países Bajos, y se transformó la cultura. Y ahí se hace el famoso Renacimiento. Sale el humanismo, salen los valores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se volvió a la lengua vernacular, ya sea del alemán, del inglés. La palabra, la primera impresión que se tradujo cuando nació la imprenta, cuando se originó la imprenta, fue la Biblia, la palabra de Dios. Imagínense, ese poder de la palabra de Dios transformador que cambia las vidas, que cambia la ciudad, que cambia las naciones. La tenemos, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Y esa palabra tiene poder. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos el poder de Dios. Y esa palabra tiene que ser suelta. Esa palabra tiene que fluir. ¿Y quién va a ser nosotros? Somos los llamados a pararnos en las esquinas, en las plazas, en los mercados y decir, mire, esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para cada ciudadano, que hoy en día hay una inseguridad ciudadana, que hoy nuestros vecinos, nuestro prójimo, está tan temeroso de salir por las calles, aún salir de noche, una bala perdida y tantos accidentes y tantas incidencias que pasamos, ¿no? A diario. Nadie está libre de una bala perdida. Nadie está libre, nada de eso. Por eso en la guerra hay un principio donde dice, tus enemigos te vencerás o sacas a tus enemigos, ¿no? O sea, estamos nosotros jugándonos una decisión tan importante, tan clave hoy en día, en la que no podemos dejar pasar por alto este llamado a la verdad de Dios, a las escrituras, ¿no? Este llamado a la santidad, a una santidad individual, funcional y también a una santidad estructural.
¿no? Donde vemos en un país, en un continente lleno de pobreza, en un continente lleno de racismo, en un continente donde hay valores, donde tenemos que dar testimonio de nuestra santidad, de nuestra ética, de nuestra conducta, en los valores que nos da la palabra de Dios, ¿no? De ser luz, de ser sal, de ser el fermento, ¿verdad? Y en ese sentido, el libro nos lleva a esos tres llamados, ¿no? Ya hemos dicho dos, ahora falta el tercero. Y el llamado tiene que ser, como repito, individual, funcional y estructural. No tengo el tiempo para explicar esos tres llamados de la santidad individual, funcional, estructural. Eso será para otro Zoom, otro tema. Pero el tercer llamado del discernimiento espiritual, ¿no? Un gran predicador, un gran hombre de Dios como David Wilkerson, cuando vino a Perú hace más de 10 años, será hace unos 15 años, 20 años, vino a Perú, estuvo predicando en el Divós, Coliseo Divós, y él decía, hay una de las cosas que le falta a la iglesia en el mundo, ¿no? Él ha viajado a los 5 continentes, ha viajado a más de 100 naciones. David Wilkerson, un gran hombre de Dios, que ya no está con nosotros, pero él decía, una de las cosas que a la iglesia le falta. ¿Sabe qué hoy le está faltando a la iglesia? ¿Alguien me podría decir qué está faltando a la iglesia? ¿Qué está faltando hoy a la iglesia de Jesucristo? Amor. 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 Amén. Amor. En coro se ha dicho, ¿no? Amén. En las palabras de David Wilkerson decía, una de las cosas que a la iglesia, porque la iglesia tiene todo, ¿eh? La iglesia tiene la iglesia del millón, la iglesia tiene la mejor doctrina, la iglesia evangélica tiene todas las actividades, todos los ministerios, todos los dones. Es decir, la iglesia tiene todo. Pero decía, una cosa que a la iglesia en el mundo le falta es discernimiento. Miren, hoy en día, tantas doctrinas, tantas herejías en el púlpito, como ya les he mencionado, solo 4, el liberalismo teológico, la teología de la prosperidad, la ideología de género y el mesianismo, el judaísmo, está haciendo de la iglesia evangélica y nadie dice nada. Cuando tenemos que confrontarlo, cuando tenemos que llamarlo cara a cara a nuestro vecino, a nuestro compañero de milicia, tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios. Así como Pablo lo encaró a Pedro. Dijo, Pedro, tú eres un hipócrita, tú te estás judaizando, y cuando vengo aquí, ya no eres judío. Pero cuando no te veo, eres judío. Total, defínete pues. ¿Cómo es? Y aún mira Bernabé, por no decirle nada, por ser cómplice de Bernabé, fue arrastrado por el judaísmo. ¿No? El gran mentor del apóstol Pablo, Bernabé, un gran maestro. Hermano, por no decir la verdad, somos cómplices y somos arrastrados. Somos cómplices de la mentira. Somos cómplices del engaño, de la corrupción. Porque no somos capaces de confrontarle con la palabra de Dios y decirle, mira, mi estimado, mi estimada, estás haciendo mal. Tienes que arrepentirte. Porque eso no son frutos del Espíritu Santo. Como se dijo ahora, ¿no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, ¿no? Si no hay amor, no pasa nada. Puedes dar la vida, puedes hacer tantas cosas, pero si no hay el ágape, no hay el amor a Dios, amor al prójimo, no estamos diciendo nada. Por eso
estos tres llamados son uno solo. No podemos separar la verdad de la santidad. Yo no puedo separar la santidad si yo no tengo un discernimiento espiritual. Los tres son intrínsecos. No pueden ser dos, no pueden ser uno. Bueno, pastor, yo tengo el llamado a la verdad. Y no puedes vivir por vivir, pues. Entonces, tu conducta, tu ética es muy importante. Es muy importante. Y como tu discernimiento, ¿no? Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo. Y hoy en día hablamos de líderes, liderazgos, que a la verdad, a lo malo, lo están llamando bueno. Como les he enseñado, estas perversiones evangélicas que han entrado en el púlpito, como el liberalismo teológico, donde mi pensamiento pesa más que la escritura. O en la teología de la verdad, una teología centrada en el dinero, centrada en lo metálico. Ya me convierto en un pastor asalariado, me convierto en un pastor profesional, me convierto en un pastor simplemente por ganancias deshonestas. Y eso hay que confrontarlo, y eso hay que hacerlo claro. Y más en la ideología de género. Hemos pasado de un machismo a un feminismo. ¿Y qué decir del judaísmo, del mesianismo? Entonces, todo eso nos lleva a una verdad. Y esa verdad nos lleva a una conducta, a una ética, a una santidad individual, funcional y estructural. Y eso nos da un discernimiento espiritual hoy, donde ya no se dice blanco-negro, donde todo es gris. Depende cómo lo mires, dice, ¿no? Depende cómo lo mires. Ya nos hemos vuelto sensualistas, ¿no? Es nuestras emociones, es nuestro sentimiento. Bueno, yo lo siento. Hasta cantamos en la iglesia, ¿no? La presencia del Señor yo la siento en mí. O cuando yo ofrendaba, algo sentía. Y la mayoría de nuestros cánticos tienen que ver con mi manera, ¿no? Úngeme, tócame, me gozaré, ¿no? Y no hay cánticos para Dios. El culto no es para agradarme, el culto es para ofrecerlo a Dios. El culto no es para mí. El culto que yo presento es la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el autor nos va a hacer preguntas interesantes que en esta noche le quiero dejar para el diálogo, ¿no? Para ver estos tres llamados, ¿no? Nunca lo olvidemos, estos tres llamados son intrínsecos, son inseparables, y no, pastor, yo tengo uno nomás, no, pastor, yo tengo dos, no. Esos tres llamados tienen que estar en nuestra vida, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios. Yo no tengo que hacer nada de esfuerzo para merecer esto. No. Es un asunto en la que tengo esa gracia de Dios. Y cada día voy a la palabra de Dios, a escudriñarla, a investigar, como Esdras, ¿no? Esdras preparó su corazón para investigar la palabra, para ponerla en práctica y, en tercer lugar, para enseñarla. Esta palabra que yo le estoy compartiendo, de un llamado a la verdad, la estoy compartiendo después de 50 años de conocer a Cristo. Y por eso yo decía que soy un ignorante en la palabra de Dios, porque cada día estoy aprendiendo las Escrituras. Como dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa palabra de Dios viva y eficaz. Esa palabra que transforma
esa palabra de salvación, esa palabra de liberación, esa palabra donde los hace libres para servir a nuestro Señor Jesucristo y para adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, las preguntas que les quiero dejar para tomar un discernimiento hoy en día, ¿no? Para que nuestro discernimiento sea claro, ¿no? Ahora sí, vamos, ajústense los cinturones, vamos a aterrizar, ¿ya? Estos 3 llamados tienen que pasar por este filtro. Un filtro es cuál es el verdadero crecimiento de la iglesia. Tenemos que preguntarnos cuál es el verdadero crecimiento de la iglesia que nos da las escrituras, ¿no? Dice, ¿es el tamaño de la congregación? Por ejemplo, en el Perú y en América Latina, somos la iglesia del millón. Somos una iglesia de influencia, ¿no? Somos como 5 millones. Ya un poquito para animarnos, somos 10 millones de evangélicos. ¿De qué nos van a ser millones de evangélicos? Cuando la cultura, la sociedad está podrida, está corrupta. Entonces, preguntémonos, ¿no? Preguntémonos si el tamaño de la iglesia, que Dios tenga la iglesia del millón y no tenga incidencias en la política, en la economía, en los medios sociales, en los medios de comunicación, en la educación, aún en la misma familia, aún en el mismo ministerio. No hay transformación. Entonces, es ahí donde la iglesia evangélica está pecando en el Perú y en América Latina, donde en Guatemala hay el 50% de evangélicos, pero sin embargo, donde también hay más adulterio, más fornicación, donde campea el pecado en la iglesia evangélica, ¿no? Había un pastor, fue de Bolivia a Colombia, ¿no? Porque la iglesia de Colombia son las iglesias donde tienen 200,000, 100,000. La más pequeña iglesia en Colombia tiene 50,000 miembros, 20,000 miembros. Entonces, el pastor va con un grupo de pastores de su nación, ¿no? Ellos eran bolivianos, y dijeron, vamos a traer el avivamiento de Colombia. Allá hay un gran avivamiento. Pero dicen los pastores, cuando fueron el martes, el domingo tenían 100,000, pero el martes solo habían 50 hermanos. Y el Espíritu Santo le dijo, esa es la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Son 50, no son 100,000. Y después cuando salieron a las calles, estaba la FARC, le pedían documentos. Había mucho movimiento. Entonces, mire, hay iglesias, las 24 horas hacen una cola para entrar y otra para salir. Pero sin embargo, Colombia es un país narcoestado. Mire la situación cultural que está viviendo en América Latina. Somos una iglesia de presencia evangélica, pero no tenemos influencia. En caso peruano no tenemos ni 5 congresistas. Y los 5 congresistas, en vez de hacer un papel, están haciendo un papelón. Entonces, somos ciudadanos celestiales, pero hace falta ser ciudadanos aquí en la tierra. Ser ciudadanos aquí. Por eso la santidad es individual, funcional y estructural. Entonces, estas preguntas nos ayudan a pisar a tierra, a aterrizar, de pasar una iglesia de presencia a una iglesia de influencia. La otra pregunta, si la iglesia es estética del templo, ¿no? Una iglesia cómoda, una iglesia que pueda ser tan atractiva
Está bien, ¿verdad? Pero eso sería la esencia de la iglesia, los números, las estadísticas, que una iglesia sea tan estética, está bien, pero yo creo que los fundamentos no van por ahí. Entonces, la pregunta es, el volumen de sus actividades, ¿no? La iglesia evangélica tiene buenas actividades, no son malas, pero eso será el crecimiento de la iglesia. Y la última pregunta, o las profundidades espirituales de cada miembro, de los miembros de la iglesia. Entonces, si tenemos que medir la iglesia, lo haríamos por estadísticas, por la iglesia más grande, por la iglesia del mío, o por la profundidad espiritual de cada miembro, ¿no? Entonces, tendríamos que ver ahí la iglesia cuantitativamente y también la iglesia cualitativamente. Porque hoy la iglesia a veces se cae en los resultados y no tiene autoridad en la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias, cuántos ministerios en el mundo se han levantado y ahorita no están? ¿No? Tenemos el templo de cristal, tenemos la iglesia del millón y ya no están ahora. ¿Cuántos ministerios se han caído, se han desmoronado como castillo de naipe por simplemente no tener un fundamento bíblico, un fundamento eclesiológico, del Espíritu Santo, cristológico, ¿no? Entonces, eso, para terminar ya y estar en el diálogo, el autor en la página, ahí en los manuales que le he mandado, en la introducción, también nos hace unas preguntas que nos ayuda a poder tener este llamado de la verdad, de la santidad y del discernimiento espiritual, ¿no? No todo lo que brille es oro. Las apariencias, ¿no? Por eso Jesús le decía sepulcros blanqueados. Jesús los calificaba a los grandes maestros de la ley, a los grandes rabinos. Jesús les sentenciaba y le decía su vida, los confrontaba. Y aún le decía a sus discípulos, ¿no? Y a la gente, mira, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es como ahora, ¿no? Nosotros podemos decir como líderes bonitas cosas, pero lo hacemos. Hay coherencia entre lo que yo digo y lo que yo vivo. Hay esa autoridad moral, o simplemente es una prédica, o simplemente es una enseñanza. Como se dice, un consejo, aunque sea de un conejo. Un consejo conmueve, pero un ejemplo arrastra. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hoy el pastor olímpicamente dice, no, no me miren a mí, miren a Cristo. No, no podemos decir eso. La razón de nuestra nación es porque es el pastor que tenemos, ¿no? La nación que tenemos es porque el pastor representa. Mire el desafío que nos invita hoy a reflexionar. Por eso estas preguntas en la página 9 de su introducción, el autor lo va a plantear, ¿no? Dice, hemos confundido la actividad con la vida, ¿no? La primera pregunta que el autor nos pone en jaque, no creo que sea jaque mate, dice, muchas veces
es el culto, es la actividad que la vida. Como el sacerdote, ¿no? Como el levita, pasaron de largo y no atendieron la vida. Más importante era el culto, más importante era la prédica. Está bien eso, ¿verdad? No hicieron lo malo, hicieron lo bueno, pero no ese era todo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, es la vida. Cuando Jesús, en el día sábado, Jesús sana a un paralítico y todavía en el templo. Y le dice, pero ¿cómo Jesús está sobrando en el sábado? Pero ¿quién de ustedes el día sábado, su oveja no se cae al barranco y usted lo recoge? ¿O no lo recoge? Ah, no, sí lo recogemos. Entonces, ¿por qué usted lo hace y yo no lo puedo hacer? Y es más, yo soy el Señor del sábado, le dice, ¿no? Y es más yo os digo. La ley dice así, pero más yo os digo. Entonces, por eso es importante que nosotros evaluemos hoy, ¿no? Que la vida de Dios, nuestra vida íntima con Dios, a veces estamos tan ocupados en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Hay mucho activismo en la iglesia. Hay un programismo agudites en la iglesia, ¿no? Pa' aquí, para allá, el pastor está en todas, y la familia, y las prioridades. Estamos sacrificando muchas prioridades de la vida por lo urgente del ministerio, ¿no? Estamos como el bombero, ¿no? Hay un incendio por acá, ya el pastor sale a apagar todos los incendios, ¿no? Estamos como la ambulancia ahí, ¿no? Estamos ahí queriendo asistir a todos. Cuando nuestra tarea es nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, con las escrituras, la prioridad de ir a la verdad de Dios, ¿no? A dar una palabra a la iglesia, de mover a la iglesia, que esa palabra transforma al creyente y lo empodera. Hace tanta falta hoy en día. Ya no son mensajes, son masajes, son pura terapia, son puro animismo. Y estamos construyendo una generación de almáticos. Es decir, que ya la otra pregunta que hacen es, hemos reemplazado la palabra con el entretenimiento. Es decir, que ya no hay entrenamiento. Usted mire los cultos. En el culto de oración, los hermanos se han vuelto domingueros. Bueno, eso solo pasa en Caraballo, eso no pasa en otra iglesia, en otro lugar. Eso solo pasa en Perú, no pasa en otro país, ¿no? El culto de oración, los hermanos brillan por su ausencia. Culto de estudio bíblico, ni que hablar. A mí me invitaron para dar un curso de teología sistemática, ¿no? Doctrina de la palabra de Dios, de las escrituras. La iglesia eran como más de 100 miembros, no llegaron ni 10 hermanos. Imagínense, ¿cómo vamos a responder hoy en día a desafíos tan de situación si no hay oración y no hay palabra? Por eso en Hechos 6 decía, los apóstoles perseveraron al ministerio, perseveraron en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, todo líder tiene que ser de oración, ¿no? Tiene que perseverar en la oración, tiene que tener una disciplina de oración. Y también en el ministerio de la palabra de Dios. Entonces, pero en el púlpito hay mucho entretenimiento.
Hace falta entrenamiento, hace falta entrenar al discípulo a que sea un ciudadano aquí en la tierra, donde sea luz y sal. Hace mucha falta eso. Es un buen cristiano en las cuatro paredes. Sale de las cuatro paredes, es un diablo. Ese dualismo tenemos que superarlo. Y una pregunta más. ¿Estamos construyendo sobre la roca eterna de Cristo o sobre la arena movediza de las estrategias humanas? Está a la orden del día, ¿no? Una iglesia trascendente, una iglesia contemporánea, una iglesia que te dé resultados. Tiene que pasarla bien. Hemos reducido el cristianismo, que el cristianismo es sinónimo de bien y no para aguantar. Y si no, cámbiate de iglesia. Si no, ven a mi iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Suena. Entonces, el desafío que nos invita, por eso le estoy provocando para leer el libro ahí. Y vamos a seguir las siguientes semanas, donde también puedes compartirlo, puedes también compartirlo como lo estoy haciendo, todos lo podemos hacer y que esto nos sirva para el diálogo. Solamente me he quedado en la introducción, en la página 9. Ya la próxima semana trabajaremos el capítulo 1, la siguiente el capítulo 2, y así estaremos desenmascarando todas las herejías, todos los sismos, los extremismos que vienen del demonismo y se van a la Biblia. Y que nuestra tarea, tenemos que confrontarlo. Tenemos que confrontarlo. Juan Hus decía, prefiero decirle la verdad que engañarlos, que mentirlos, decía. Prefiero la verdad y me odien que decirles una mentira y me aplaudan, decía Juan Hus, ¿no? Un pre-reformador en el siglo XII, el siglo XIII, decía este hombre de Dios, ¿no? Y hermanos, tenemos que encarar estas doctrinas que hoy están pervirtiendo el púlpito evangélico. No podemos ser arrastrados como Bernabé, ser cómplices de herejías en la que yo quiero solapar a mi consiervo y a mi hermano, bueno, no quiero chocar, ¿no? Porque hoy se habla de decir, no hay que hablar de doctrina porque nos vamos a pelear. Hay una sola doctrina y es la palabra de Dios. Hay posturas teológicas, lo hay. Hay tradiciones evangélicas, lo hay. Hay estructuras eclesiásticas, está bien, se respetan eso. Pero hay una sola doctrina, hay una sola palabra. La palabra de doctrina es enseñanza, enseñanza de la palabra de Dios, y es una sola. Tenemos una sola Biblia. ¿Por qué la iglesia carece de unidad? ¿Por qué no hay unidad? Hoy ya hablamos no solamente de denominaciones, sino hablamos de sectas evangélicas. Yo por eso a los pastores les digo, ¿de qué secta eres? Y no tienen por qué molestarse, porque si no reconocemos, porque la historia de la iglesia es una historia de herejías. No debe de llamarse historia de la iglesia, debe llamarse historia de las herejías. La edad antigua, la edad media, la edad moderna, postmoderna, pura herejías, ¿no? Puro ismos y extremismos, a la que hoy el libro, por eso se llama el título, desenmascarando la ilusión, ¿no? Y hoy nos toca esta tarea profética, no solamente de alzar la voz, sino aún también de dar la vida, ¿no? De ser testigo, de ser mártir. Y eso es el servicio, ese es el compromiso. Eso es dar. Pablo dice, tengo que gastarme. La pongo, la doy mi vida, dice. No, hoy la pastoral está burguesada, hoy está profesionalizada. La pastoral está, parece, muy lejos del servicio al prójimo, ¿no? Es mi imagen, es mi estatus,
que yo soy el mero mero. No, no, es el servicio, es el bajarse. Jesús dejó su gloria, Jesús dejó el cielo y vino a la tierra y se encarnó, se aculturizó, se contextualizó, se hizo carne. Por eso Pablo decía al judío judío, al griego griego. Entonces, mira esa servicio que nos entrega, que nos desafía el Señor al prójimo, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve en el hospital. Por cuanto lo hiciste estos pequeños, Jesús dice, me lo hiciste a mí. Esa es la sana doctrina. Bien, les dejo. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Heredia. Shalom. Gloria a Dios, varón de Dios. Gracias por la flamante exposición de esta noche. Y vamos a entrar de inmediato a este conversatorio para charlar sobre este tema. Pastor Faustino Rodríguez, su comentario, su aporte desde Perú. Gloria a Dios. Guaral. Guaral, Guaral. Pastor De, Faustino. Pastora Jessica. Tingo María y Jessica. de Tingo. La pastora Jessica, gloria a Dios de Tingo. Amén. Qué gusto. Estamos de Ahí Buenos Aires, está. Argentina. Pastora Jessica, bienvenida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor Faustino, adelante. Le escuchamos, Pastor Faustino. Bueno, agradecer a Dios que realmente poner un hombre, el ministro Adrián, esta noche no solamente ha sido un expositor, sino un exhortador y con la palabra, ¿no? Y con experiencia, con trayecto y gracias a Dios, con sus exhortaciones nos dirigen más y más al camino derecho. Y bueno, lo que he podido oír y entender es que, bueno, una iglesia grande, numerosa, puede ser algo que también internamente fantasiosa. Si no ha podido pasar por una experiencia de los frutos de arrepentimiento, no hay santidad, no hay obediencia, no hay fruto del Espíritu. Ese es un peligro, ¿no? Es un defecto internamente. Escudriñar bastante eso y eso es lo que me ha podido reflexionar bastante. Y gracias, Pastor Adrián, gracias, Pastor Heredia. Amén, amén. Pastor Percy Romero, adelante. Escuchamos su apreciación, comentario. Pastor Percy, bienvenido. Desde la ciudad de Loiza. Buenas noches, pastores. Gloria a Dios. Las preguntas que hizo, no hemos confundido utilidad con vida, hemos reemplazado la palabra con entretenimiento, estamos construyendo sobre la roca eterna de Cristo, sobre la arena movediza de estrategias humanas. ¿En qué momento, me pregunto yo, que uno llega a esas preguntas? ¿En qué momento como hijos de Dios llegamos a ese momento? En el momento que dejamos a Dios. Parece raro lo que digo, ¿no? Pero en el momento que dejamos de servir a Dios, de ministrar a Dios, caemos en eso. Empezamos a servir a la gente, a los hermanos, y no a Dios. Me pregunto cómo empezamos, cómo el Señor nos lleva, nos lleva, nos seduce con su palabra,
y al final el fruto que se muestra no es el amor. ¿Qué inició todo en la iglesia? ¿Acaso no fue por amor? ¿Acaso Cristo no vino por amor? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Dónde está enfocado entonces acá la situación? ¿En qué hemos dejado a Dios? ¿No hay intimidad? No busco yo al Señor. ¿Qué le voy a decir? Pues, ¿qué palabra voy a tener? Santo Dios, ¿a dónde voy a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Creo que eso sería el comentario que puedo hacer. Hemos dejado a Dios. Gracias. Hace recordar a la iglesia de Éfeso, ¿no? Una iglesia misionera, una iglesia con la sana doctrina, una iglesia donde estaban todos los ministerios, ¿no? Fluyentes, ¿no? Todos los dones excelentes, pero el Señor le dice, una cosa te falta, ¿no? Ha dejado, dice, tu primer amor, ¿no? Entonces, la pregunta que hacía el pastor Percy, ¿no? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento la iglesia perdió, ¿no? Por eso en Lucas 15 dice lo que perdió, dice, ¿no? Lo que se perdió. No se perdió la oveja. La moneda fue encontrada. El hijo fue restaurado. La oveja fue encontrada. ¿Pero qué se perdió? Entonces, la iglesia tiene una deuda histórica que ha perdido la esencia. Son 2000 años del mandato de ir a ser discípulos. Y la iglesia está en omisión. Y el pecado de omisión es el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Entonces, ¿en qué momento perdió la iglesia ese primer amor? Hoy la iglesia está aburguesada, está profesionalizada, está asalariada, y todos se pasan franela y gloria a Dios. Y el mundo está que se pierde. El prójimo está que se hace miles y miles de pedazos. Y a nadie le interesa eso, solo a Dios. Porque Él es el creador. Y es más, Romano dice que la tierra está gimiendo, ¿no? Adelante, adelante, pastor, ya me está emocionando. Gloria a Dios, pastor Carlos Brián. Pastor Carlos, buenas noches, bienvenido. Bendiciones, pastores. Dios les bendiga mucho. Acá los estoy escuchando atentamente. Muy enriquecedora las palabras. ¿De qué parte usted, pastor? Florencio Varela, Buenos Aires, Gloria a Dios, amén. Qué gusto. República Argentina. Así que una bendición. Ah, qué bueno tenerlo nuevamente, pastor. Bienvenido. Gloria a Dios. Así que ahí estamos. Me encanta el tema de los estudios y todo, así que cuando cada vez que puedan invitarme, ahí ya tienen mi número. La verdad que una bendición tremenda. Usted entró por el grupo de cosecha, creo, ¿no? Esta noche. Por el grupo de Amén, el cantante Jorge Alberto me pasó, me agredió al grupo ese. Así que una Tu bendición. grupo no, pastor Adrián, ese grupo de amén, no te lo tenés, ¿no? Sí, de amén, sí, de amén, ahí. Ah, qué gusto, pastor, gloria a Dios. Pero ahí Amén. puede darte el número para que le entregue personal, porque te dé el número. Dale, ahí se lo envío. Por favor, pastor, gracias para tenerlo, para que también participe, ¿no? Aquí la idea es de Buenísimo. mentorearnos, es de pastorearnos. Mándamelo por el eso, chat, pastor. Buenísimo, buenísimo. Mándame su número por el como chat, está, pastor. podemos trabajar el libro, ya que tiene varios capítulos, y
esta noche puede decir ya, yo quiero tomar el capítulo 1, 2, 3, ¿no? Y hacer el diálogo. Este es un diálogo, ¿no? Y ahí hay varios capítulos que iremos trabajando en estos semanas, estos meses, ¿no? Hay como 15 capítulos ahí, ¿no? Tenemos para 15 semanas. ¿No? Hay 16 capítulos, 17 capítulos, Pastor Carlos, mándeme su teléfono por el chat, pastor. Por favor. Ahí se 18, los agregué los dos. Ahí se los... 19. Tenemos como 20 capítulos. Así Ay, que no ay. estamos. Esos son mis dos números. Ah, correcto, pastor. Gloria a Dios. Ahí Perfecto. mandado el PDF del grupo, amén. Sí, sí, Y ahí mandado el link. lo bajé, lo voy a leer. Ah, excelente. Entonces, esto vamos Buenísimo. a trabajar, pastor, y pase la voz a otros pastores. Perfecto, voy a Y, estar invitando. Amén. y el propósito de este tiempo es mentorearnos unos a otros, ¿no? Pastorearnos Amén, unos a otros, amén, ser amigos, ¿verdad? Las buenas amén, relaciones producen transformaciones, ¿no? amén, amén. Este es el principio de Perfecto. este ministerio Cosecha. Estamos para servir y queremos también que podamos participar en dar, ¿no? Por eso el tema ahí eh, que podemos trabajar, eh, hemos estado trabajando con las escrituras y ahora para probar las escrituras estamos Gloria a trabajando Dios. con este tema. Pastora Amén. Jessica, Dios le bendiga, pastora de Aleluya. Tingo María, ¿no? Sí. Ponga su micrófono, pastora, guste saludarle. Estamos acá en Buenos Aires, Argentina. Qué gusto, qué gusto. Su micrófono, pastora, prenda su micrófono. Su audio. Buenas noches, amado pastor. Qué Bendiciones. gusto. Amén. Dile Bendiciones. recuerdo a usted, pastora. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias, pastor. Dios me los bendiga. Profeta Adrián. Bendiciones, ministra Jessica. Esperamos en Tingo María. Amén, amén. Vamos a ir por la Sí, ciudad sí, de la Bella vamos. Durmiente, ¿eh? Los estamos extrañando. Los Ahí estamos está. extrañando, pastor. Bueno, bueno, Ah, ya ya. iremos por allá el año que viene. Estuvimos por Lima, hace 4 meses estuvimos en Lima. Amén. Estuvimos con Ica viajando con el pastor Adrián, a Ica también fuimos. Oh. Faltó Los Tingo, faltó esperamos en Tingo. Tingo María. Ya, vamos a ir ya. Pastora, Gracias. gracias. Ya voy a alistar la maleta. Amén. Quisiera hacer un comentario sobre el tema que convirtió el pastor Adrián Espinosa, pastora. Es muy excelente, nos ayuda a poder reflexionar con ese llamado de discipulación que tenemos y sobre todo en la activación del discernimiento, que es muy importante, ¿no? Que nuestro espíritu, esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo en el discernimiento y sobre todo en la conciencia, ¿no? Y verdad que estos temas son muy importantes para nuestras vidas como obreros y sobre todo discipuladores para ganar más almas para Cristo, ¿no? Y como siempre llevamos nosotros este mensaje, que nosotros somos obreros de campo y de ciudad para la gloria de Dios. Amén, amén. Quiero indicarle, pastores, cuando subimos este video que está en el grupo de cosecha, por favor, compártalo con sus contactos, con sus redes sociales, ¿vale? Queremos que Amén, la amén. palabra fluya porque es muy importante los estudios y diálogos. Y quiero compartir con ustedes que el día viernes va a estar con nosotros un misionero que es peruano, pero hace la obra con los países musulmanes. Va Amén. viajando por ahí y anda con... Bueno, allá se cambia de nombre, ¿no? Porque tiene que ir a las iglesias subterráneas y vive en otra clase de evangelio que vivimos nosotros acá en Occidente, ¿no? Persecución, muerte, sacrificio, todo eso. Y él va a estar con Terrible. nosotros el viernes compartiendo con nosotros. Amén.
en esta plataforma de cosecha. Así que Amén. agradecidos a Dios por todo este tiempo. Y vamos a ir compartiendo los miércoles de este libro y charlando de los temas. Pastor Carlos, si nos da una palabra de oración para despedirnos. Bueno, perfecto. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradecemos por esta comunión con varios siervos de Dios, pastores, ministros, profetas, siervas, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta bendición de esta noche, poder estar en comunión todos juntos, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, a través de este hermoso libro, Señor, que nos abre la mente para discernir y entender, Señor, tus misterios, Padre. Gracias, Padre Santo, en esta noche, Señor. Bendecimos a cada hogar, cada familia, cada ministerio, cada iglesia, Señor, por cada petición, Señor. Te pido por mi hermana que está internada, Señor, te agradezco porque hoy salió bien la operación de mi madre. Te pido por distintos pedidos de oración que me han llegado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición hasta que sobreabundo, Señor. Y en esta noche, Señor, nos levantamos en contra de todo principado, de toda potestad del diablo, toda saeta del diablo que venga en contra de la familia, de los ministerios, de las iglesias, Señor. En el nombre de Jesús levantamos la bandera de Cristo y en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos victoria. El diablo está derrotado y sabemos que tú eres el vencedor, Padre. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, poderoso, santo. Gracias, Padre Santo, Señor. Bendícenos, Señor, que podamos engrandecer, Señor, cada nación, Señor, con un avivamiento, Señor, que podamos empezar a tomar tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cada vez, Señor, engrandeciendo tu nombre, siempre levantando, Señor, y adorándote, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Que más allá de que haya hombres y mujeres, Señor, sabemos que detrás de todo eso, Señor, de esos corazones dispuestos, Señor, que están allí, Señor, ofreciendo, Señor, en sacrificio vivo tu palabra, Señor, como decía el pastor, Señor, de ese hombre que va a exponer, Señor, tu palabra, que está en un lugar, Señor, terrible, donde dan la vida por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, esos lugares, Señor, allí donde está, Señor, quizás negada, Señor, que puedan libremente, Señor, expresar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque nosotros podemos hasta este momento, Señor, poder proclamar tu palabra abiertamente, Padre. Pero va a venir tiempos de persecución, Señor, quizás de mucho dolor, Señor, de mucho sufrimiento, Señor. Y allí, Señor, queremos que, Señor, tú nos mantengas firmes, Señor, para predicar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas. Toda la gloria es tuya, Padre. Gracias, Padre Santo, y seguimos en victoria, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén, varones de Dios, gracias, sierva de Dios. Nos vemos el día viernes. Hombre, Bendiciones. Dios. Un abrazo para todo Adrián, gracias. Gracias, gracias.